El salón estaba lleno de trajes caros, copas de cristal y risas arrogantes. La noche prometía ser otra celebración exclusiva en la mansión del magnate tecnológico Alejandro. Un millonario le gritó a su empleada de limpieza frente a todos sus invitados: «Te hago CEO de mi empresa si tocas este piano». Todos en el salón estallaron en carcajadas. Ella no dijo nada. Solo caminó hasta el piano. Se sentó, y lo que hizo después dejó a todos en silencio. Amanecido. Como cada día, entró por la puerta de servicio, con su uniforme impecable y su credencial colgando del cuello. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, llevaban consigo la dignidad de quien jamás se avergüenza de ganarse la vida con honestidad. El hotel era uno de los más lujosos de la ciudad. Sus pasillos de mármol, sus candelabros de cristal y sus salones enormes lo convertían en el lugar preferido de los más poderosos. Y esa noche, precisamente esa noche, todo el edificio estaba en movimiento. Una gala benéfica organizada por el dueño, Leandro Montero, reuniría a los empresarios más influyentes del país. Renata caminó hasta el área de empleados. Allí la esperaba Tomás Herrera, el conserje más antiguo del hotel, un hombre de manos grandes y corazón noble que llevaba años trabajando en ese lugar. «Hoy va a ser una noche larga, Renata», le dijo Tomás con una sonrisa cansada. «El señor Montero quiere todo perfecto, cada copa brillando, cada rincón impecable». «Como siempre», respondió ella, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «No te preocupes, Tomás. Ya estoy acostumbrada». Pero algo en la mirada de Tomás le decía que esa noche no sería como las demás. Él la observó un momento, como si quisiera decirle algo, pero al final solo suspiró y se fue a cumplir con sus tareas. Renata comenzó su trabajo en silencio. Limpió los pisos del gran salón principal, acomodó las sillas forradas, pulió cada superficie hasta que brillara como un espejo. Mientras trabajaba, sus ojos se detuvieron en algo que siempre le robaba el aliento: el piano de cola negro que ocupaba el centro del escenario. Era un instrumento magnífico, imponente. Sus teclas parecían guardar secretos que solo alguien especial podía despertar. Renata lo miró con una ternura que nadie habría podido entender, porque ese piano, sin saberlo nadie en aquel hotel, le hablaba al alma. Desde muy pequeña, Renata había sentido una conexión inexplicable con la música. Su madre, doña Carmela, una mujer humilde que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, solía contarle que cuando Renata era apenas una niña, se quedaba hipnotizada frente a cualquier instrumento musical que encontrara. En una iglesia del barrio donde vivían, había un viejo piano desafinado que nadie usaba. Y fue allí, entre bancas de madera gastada y paredes húmedas, donde Renata tocó sus primeras notas. Un día, el profesor Ignacio Wessel, un maestro de música que daba clases en una escuela cercana, escuchó a la niña tocar mientras pasaba por la iglesia. Se detuvo, entró, y lo que vio lo dejó sin palabras. Aquella niña, sin ninguna formación, sin haber leído jamás una partitura, tocaba con una sensibilidad que él no había visto ni en sus alumnos más avanzados. «¿Quién te enseñó a tocar así?», le preguntó el profesor, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Nadie», respondió Renata con una sonrisa inocente. «Las teclas me dicen lo que quieren que toque». El profesor Ignacio habló con doña Carmela y le ofreció darle clases gratuitas. Durante años, Renata estudió con él. Aprendió a leer partituras, a interpretar a los grandes maestros, a sentir cada nota como si fuera un latido de su propio corazón. El profesor decía que Renata no solo tocaba el piano. Renata hablaba a través de él. Pero la vida, como tantas veces sucede con quienes menos lo merecen, le puso obstáculos que parecían imposibles de superar. Doña Carmela enfermó. Los gastos médicos se acumularon. Renata tuvo que dejar las clases para trabajar y ayudar a su madre. El profesor Ignacio intentó convencerla de no abandonar la música, pero Renata, con lágrimas en los ojos, le dijo algo que él jamás olvidó. «Profesor, la música siempre va a vivir dentro de mí, pero mi mamá me necesita ahora, y no hay melodía en el mundo más importante que ella». Así, Renata dejó el piano, trabajó en lo que pudo, limpió oficinas, restaurantes, casas, hasta que llegó al Hotel Palacio Montero, donde llevaba ya un buen tiempo. Nunca se quejó, nunca pidió nada que no le correspondiera, pero cada vez que pasaba frente a aquel piano de cola, sus dedos temblaban, como si recordaran algo que su mente intentaba guardar en lo más profundo.
Esa noche, mientras terminaba de limpiar el salón, los invitados comenzaron a llegar. Renata debía volverse invisible, como siempre. Ese era el protocolo. Los empleados de limpieza no debían ser vistos ni escuchados durante los eventos. Debían desaparecer entre las sombras del servicio. Pero Renata no pudo evitar quedarse un momento observando. Los invitados entraban con trajes elegantes, joyas brillantes, sonrisas de quienes nunca han tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Las copas de champán circulaban como si el dinero no tuviera fin. Y en el centro de todo aquello, como un rey en su trono, estaba Leandro Montero. Leandro era un hombre que había heredado el imperio hotelero de su padre, don Silvio Montero. Pero a diferencia de su padre, quien había construido todo desde cero con trabajo y humildad, Leandro creció rodeado de privilegios. Nunca supo lo que era madrugar por necesidad. Nunca conoció el sabor del sacrificio. Y con los años, esa vida de lujo lo había convertido en un hombre frío, arrogante y despectivo, con quienes consideraba inferiores. Valentina Durán, la gerente del hotel y mano derecha de Leandro, se acercó a él con su habitual expresión calculadora. «Todo está listo, señor Montero. El pianista que contrató para la gala llegará en 1 hora». «Perfecto», respondió Leandro ajustándose el reloj de su muñeca. «Quiero que esta noche sea inolvidable. Hay inversionistas importantes aquí». Renata, que estaba terminando de recoger unos manteles cerca del escenario, escuchó la conversación sin querer. Miró el piano una vez más. Sus dedos se movieron instintivamente, como si tocaran notas invisibles en el aire. Tomás, que pasaba por allí, la notó. «Renata, ¿estás bien?», le preguntó en voz baja. «Sí, Tomás». «Solo miraba», respondió ella, apartando la vista del piano. «Ten cuidado», le advirtió él. «Esta noche el señor Montero está más tenso que nunca. No es momento de llamar la atención». Renata asintió y se dirigió hacia la puerta de servicio. Pero justo cuando estaba a punto de salir del salón, algo sucedió. Valentina la interceptó con una mirada fría. «Tú, Solís, no te vas todavía. Necesito que te quedes de guardia por si hay algún derrame o algún desorden. Vas a estar disponible toda la noche». «Pero mi turno ya terminó, señora Durán», respondió Renata con respeto. «Tu turno termina cuando yo digo que termina. ¿O prefieres que hablemos de tu contrato?» Renata apretó los labios. Pensó en su madre, en las medicinas, en la renta que debía pagar. Y sin decir una palabra más, asintió con la cabeza y se quedó. La gala avanzó entre risas, brindis y discursos vacíos sobre filantropía. Renata permanecía en una esquina, con su carrito de limpieza, esperando ser llamada para limpiar cualquier desastre que los ricos dejaran a su paso. Fue entonces cuando algo inesperado sacudió la noche. Valentina se acercó a Leandro con el rostro desencajado. «Señor Montero, tenemos un problema. El pianista acaba de cancelar. Tuvo una emergencia y no vendrá». El rostro de Leandro se transformó. Su sonrisa desapareció como si alguien le hubiera apagado una luz. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló de rabia contenida. «La presentación musical es el momento central de la noche. Tengo inversionistas de la Fundación Meridiano esperando esa actuación». «¿Me estás diciendo que no hay pianista?». «Estamos buscando un reemplazo, pero a esta hora». «Búscalo. No me importa cómo», ordenó Leandro. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer. Algunos miraban hacia el escenario vacío. Otros revisaban sus relojes. La noche perfecta de Leandro Montero se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y en medio de ese caos, algo sucedió que cambiaría todo para siempre. Renata, desde su esquina, miraba el piano. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. No de miedo, temblaban de algo que llevaba años intentando callar. Un deseo, una necesidad, una voz interior que le gritaba con toda la fuerza del alma: «Toca, es tu momento, toca». Tomás, que estaba cerca, notó su mirada. Y por primera vez en todos los años que la conocía, vio algo diferente en sus ojos. No era tristeza, no era resignación, era fuego. «Renata», murmuró Tomás, «¿qué estás pensando?». Ella no respondió. Solo dejó el trapeador apoyado contra la pared y comenzó a caminar. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un tambor. Los meseros la miraban confundidos.
Un guardia de seguridad levantó la mano como para detenerla, pero algo en la determinación de su mirada lo hizo dudar. Renata cruzó el salón. Pasó entre las mesas de los invitados. Algunos la miraron con extrañeza, otros ni siquiera la notaron. Para ellos, ella era invisible. Siempre lo había sido. Pero cuando llegó al escenario y se detuvo frente al piano, el silencio comenzó a extenderse como una ola. Leandro, que estaba hablando con un grupo de inversionistas, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con la imagen de su empleada de limpieza, de pie frente al piano más caro del hotel. «¿Qué rayos hace esa mujer ahí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desprecio. Valentina corrió hacia el escenario. «Solís, ¿qué crees que estás haciendo? Baja de ahí inmediatamente». Pero Renata no se movió. Miró a Valentina con una calma que nadie esperaba. Y luego miró a Leandro. «Señor Montero», dijo con voz firme pero serena, «necesita un pianista. Yo puedo tocar». Un murmullo recorrió el salón. Algunas risas comenzaron a brotar entre los invitados. Una empleada de limpieza ofreciéndose a tocar el piano en una gala de millonarios. Para ellos, era un chiste. Leandro la miró de arriba abajo, y entonces, con una sonrisa cruel que provocó más risas entre sus invitados, caminó hacia el escenario. Se paró frente a Renata, con las manos en los bolsillos, y dijo en voz alta para que todo el salón escuchara: «¿Tú? ¿Una empleada de limpieza quiere tocar mi piano?». Las carcajadas crecieron. «Está bien, te propongo algo. Si tú tocas este piano y dejas a todos con la boca abierta, te hago CEO de mi empresa». El salón estalló en risas. Los invitados aplaudían como si fuera el mejor entretenimiento de la noche. Valentina negaba con la cabeza. Los meseros se miraban entre sí sin saber qué hacer. Pero Renata no rió, no tembló, no bajó la mirada. Solo dijo una palabra: «Acepto». El silencio fue tan repentino que se podía escuchar el sonido de las burbujas del champán en las copas. Renata se sentó frente al piano, cerró los ojos, respiró profundo. Y en su mente, escuchó la voz de su madre: «Mija, nunca dejes que nadie te diga lo que vales». Escuchó la voz del profesor Ignacio: «Tú no tocas el piano, Renata, tú le das vida». Y escuchó su propia voz, la de aquella niña que un día, en una iglesia humilde, descubrió que sus manos podían hablar. Abrió los ojos, levantó las manos sobre las teclas y tocó la primera nota. Lo que sucedió después, nadie en ese salón lo olvidaría jamás. La primera nota salió del piano como un suspiro, suave, tímida, como si el instrumento hubiera estado dormido durante años y alguien, por fin, lo estuviera despertando. Renata mantuvo los ojos cerrados. Sus dedos apenas rozaron las teclas, como una caricia. No había prisa, no había miedo. Solo existían ella y aquel piano que parecía haberla estado esperando toda la vida. La segunda nota llegó un instante después, y luego la tercera. Y entonces, como un río que rompe un dique, la melodía comenzó a fluir. No era una pieza cualquiera. No era una canción popular ni una melodía sencilla de las que se tocan para impresionar en una fiesta. Era algo que nacía desde un lugar tan profundo que las palabras no podían describirlo. Era dolor, era esperanza, era el sonido de una mujer que había guardado un volcán dentro de su pecho durante años y que, por fin, lo estaba dejando salir. El salón, que segundos antes hervía en carcajadas y burlas, comenzó a transformarse. Las risas se apagaron una a una, como velas que el viento va extinguiendo. Los murmullos se desvanecieron. Las copas de champán se quedaron suspendidas en el aire, a medio camino entre la mesa y los labios. Un inversionista que estaba revisando su teléfono lo guardó lentamente en su bolsillo sin apartar la mirada del escenario. Una mujer que había sido de las primeras en reírse de Renata se llevó la mano al pecho, como si la música le hubiera golpeado directamente en el corazón. Y Renata seguía tocando. Sus dedos se movían con una velocidad y una precisión que parecían imposibles. Subían y bajaban por las teclas como si conocieran cada rincón de aquel piano desde siempre. Pero no era solo técnica, no era solo habilidad, era alma. Cada nota llevaba dentro una historia. El sacrificio de su madre, las madrugadas limpiando pisos ajenos, las noches llorando en silencio porque el mundo le había arrebatado lo único que la hacía sentir viva. Tomás, desde el fondo del salón, se apoyó contra la pared.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él siempre había sabido que Renata guardaba algo especial. Lo veía en la forma en que ella miraba aquel piano cada vez que limpiaba el salón. Lo sentía en el silencio con el que ella cargaba su dolor. Pero nunca imaginó que lo que Renata escondía fuera algo así. «Dios mío, Renata», murmuró Tomás para sí mismo con la voz quebrada. «¿Por qué nunca dijiste nada?» La melodía creció. Se volvió más intensa, más profunda. Las notas graves retumbaban en el pecho de cada persona presente, como un segundo corazón que latía al ritmo de la música. Las notas agudas subían hasta el techo del salón y parecían quedarse flotando entre los candelabros de cristal, como estrellas que se negaban a apagarse. Renata abrió los ojos por un instante, y en ese brevísimo momento miró sus propias manos. Esas manos que durante tanto tiempo solo habían sostenido trapeadores, cubetas y trapos. Esas manos que el mundo había condenado a la invisibilidad. Ahora esas mismas manos estaban creando algo que ningún dinero del mundo podía comprar. Cerró los ojos de nuevo y siguió tocando. En la tercera fila de mesas, una mujer mayor se quitó los lentes y se secó las lágrimas con una servilleta de tela. Su esposo, un hombre que aparentaba no haberse conmovido por nada en décadas, tragó saliva con dificultad y miró hacia otro lado, intentando disimular que la música lo había atravesado. Valentina Durán, la gerente del hotel, permanecía de pie junto al escenario. Su expresión fría se había resquebrajado. No por emoción, sino por incredulidad. Ella conocía a Renata. La había visto llegar cada mañana. La había tratado como una pieza más del inventario del hotel. Y ahora esa misma mujer, esa empleada que ella mandaba a callar con una sola mirada, estaba haciendo algo que Valentina jamás habría creído posible. Pero fue Leandro Montero quien sufrió la transformación más visible. El millonario, que minutos antes había pronunciado su desafío cruel con la seguridad de quien se sabe intocable, estaba inmóvil. Completamente inmóvil. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Sus manos, que antes descansaban cómodamente en sus bolsillos, ahora colgaban a los lados de su cuerpo, como si hubieran perdido toda su fuerza. Porque Leandro estaba escuchando algo que no esperaba. No solo estaba escuchando una melodía perfecta ejecutada con una maestría impecable. Estaba escuchando algo que le dolía, algo que reconocía. Esa melodía, esas notas, esa forma de tocar. Leandro la había escuchado antes. Hacía mucho tiempo, cuando él era apenas un niño. Su padre, don Silvio Montero, lo llevaba a un pequeño auditorio en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, sin lujos ni adornos, donde músicos desconocidos tocaban para audiencias pequeñas. Don Silvio amaba la música clásica. Decía que la verdadera riqueza de un hombre no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de conmoverse ante algo bello. «Escucha bien, Leandro», le decía su padre, con los ojos brillando. «El dinero se puede perder, las empresas se pueden derrumbar, pero una melodía como esta, una melodía así, vive para siempre». Leandro había olvidado esas palabras. Las había enterrado bajo capas de ambición, orgullo y soberbia. Pero ahora, escuchando a Renata tocar, esas palabras regresaban como un fantasma que se negaba a descansar. La melodía llegó a su punto más alto. Las notas subieron con una fuerza que parecía imposible para un solo instrumento. El piano entero vibraba. Las cuerdas internas resonaban como si estuvieran vivas. Y Renata, con los ojos cerrados y el rostro bañado en lágrimas silenciosas, tocaba como si fuera la última vez que sus manos fueran a sentir esas teclas. Porque para ella, quizás lo era. Renata no estaba tocando para impresionar a nadie. No estaba tocando para ganar un desafío absurdo. Estaba tocando para su madre, que en ese momento estaba sola en su pequeño apartamento, luchando contra una enfermedad que les había robado todo, menos la esperanza. Estaba tocando para el profesor Ignacio, quien había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Estaba tocando para aquella niña que un día descubrió que sus manos podían hacer magia en un viejo piano desafinado dentro de una iglesia olvidada. Y estaba tocando para sí misma, para recordarse que, sin importar cuántas veces la vida la hubiera puesto de rodillas, ella todavía tenía algo que nadie podía quitarle. La melodía comenzó a descender. Las notas se hicieron más lentas, más suaves,
como una despedida, como un abrazo largo que no quiere terminar. Cada nota era más delicada que la anterior, como si Renata estuviera acariciando al propio silencio. El último acorde resonó en el salón. Y luego, nada. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie respiró. El silencio duró lo que pareció una eternidad. Un silencio tan profundo que cada persona en ese salón pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Y entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Fue lento al principio. Un par de manos que rompieron el silencio con timidez. Luego se sumaron otras, y otras, y otras más. Hasta que el salón entero estalló en una ovación que hizo temblar los candelabros de cristal. Personas que minutos antes se habían burlado ahora estaban de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Inversionistas que manejaban fortunas incalculables aplaudían con la misma emoción que un niño ante su primera función de teatro. Mujeres que habían entrado al salón creyéndose superiores, ahora buscaban pañuelos en sus bolsos para secarse el rostro. Renata abrió los ojos lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus labios había algo que no se había visto en mucho tiempo. Una sonrisa, no de triunfo, no de venganza, una sonrisa de paz, la paz de quien por fin ha dejado hablar a su alma. Se puso de pie lentamente y miró al salón. La ovación continuaba. Algunos invitados golpeaban las mesas con las palmas. Otros gritaban «¡Brava!», con voces rotas por la emoción. Pero Renata no buscaba la aprobación de ellos. Su mirada cruzó el salón hasta encontrar a una sola persona. Tomás. El viejo conserje lloraba sin disimulo, con las manos juntas contra el pecho, como si estuviera rezando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Renata, asintió con la cabeza lentamente, como diciéndole sin palabras, «Siempre supe que eras extraordinaria». Renata le devolvió una sonrisa que decía, «Gracias por ser el único que me vio». Pero la noche estaba lejos de terminar, porque mientras todo el salón aplaudía de pie, había dos personas que no se habían movido. Valentina Durán permanecía junto al escenario con los puños apretados. Su rostro no mostraba emoción ni admiración, mostraba algo mucho más peligroso, humillación. Porque si una simple empleada de limpieza era capaz de algo así bajo su supervisión, eso significaba que ella, como gerente, había sido incapaz de ver lo que tenía frente a sus ojos. Y Valentina Durán no era una mujer que aceptara sentirse inferior a nadie, mucho menos a alguien que limpiaba sus pisos. Y luego estaba Leandro. El millonario no había aplaudido, no había gritado, no se había movido ni un centímetro desde que la primera nota había sonado. Su rostro era una máscara indescifrable. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado algo que Leandro Montero jamás habría querido que nadie viera. Sus ojos estaban húmedos, no de emoción superficial, no del tipo de lágrimas que se derraman por cortesía. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de ser confrontado con algo que había perdido hacía mucho tiempo, algo que su padre había intentado enseñarle y que él había despreciado. La humanidad. Leandro miró a Renata. La miró como si fuera la primera vez que la veía. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No sabía qué era. No sabía si podía repararse. Pero sabía que las palabras que había dicho minutos antes, aquel desafío cruel y burlón, ahora pesaban sobre sus hombros como una losa de piedra. «Te hago CEO si tocas este piano», lo había dicho como una broma, como un insulto disfrazado de juego. Jamás pensó que esa mujer, esa empleada invisible, sería capaz de tocar así. Y ahora todo el salón lo miraba, esperando, porque todos habían escuchado el desafío, todos habían sido testigos. ¿Cumpliría su palabra? Leandro abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Valentina se acercó a su oído y le susurró algo que nadie más pudo escuchar. Algo que hizo que Leandro cerrara la boca, apretara la mandíbula y diera media vuelta sin decir nada. Se alejó del escenario sin mirar atrás. Los aplausos comenzaron a apagarse. Los murmullos regresaron. Y Renata se quedó sola en el escenario, de pie junto al piano, con las lágrimas aún frescas en su rostro y una pregunta que flotaba en el aire como la última nota de su melodía. ¿Qué acababa de suceder? Tomás corrió hacia ella. «Renata, eso fue...». Su voz se quebró. Nunca en mi vida había escuchado algo así. «Gracias, Tomás», respondió ella,
secándose las mejillas con el dorso de la mano. Pero creo que acabo de cometer el error más grande de mi vida. ¿Error? ¿Cómo puedes llamar error a lo que acabas de hacer? Renata miró hacia la puerta por donde Leandro había desaparecido. Y luego miró a Valentina, que seguía observándola desde el otro lado del salón con una expresión que helaba la sangre. «Porque en este lugar, Tomás», dijo Renata con voz baja, «los invisibles no tienen permiso de brillar». En ese momento, el teléfono del hotel sonó en la recepción. La recepcionista contestó, escuchó unos segundos y su rostro palideció. Miró hacia el salón, buscó a Valentina con la mirada y le hizo una señal urgente. Valentina caminó hacia la recepción. Escuchó lo que la recepcionista tenía que decirle. Y cuando colgó el teléfono, su expresión había cambiado completamente. Ya no era de humillación. Era de algo mucho peor. Era una sonrisa fría, calculadora, que no auguraba nada bueno. Porque lo que estaba por venir haría que la humillación pública que Renata acababa de sufrir pareciera un juego de niños comparado con lo que Valentina estaba a punto de desatar. Y Renata, que todavía estaba en el escenario limpiándose las lágrimas, no tenía la menor idea de lo que se acercaba. Esa misma noche, mientras los últimos invitados abandonaban el salón entre murmullos sobre lo que habían presenciado, Renata recogía sus cosas en el cuarto de empleados. Sus manos todavía temblaban, no de nervios. Temblaban porque habían recordado lo que era sentirse vivas. Tomás entró al cuarto con 2 vasos de agua y le ofreció uno. «Todavía no puedo creer lo que hiciste ahí afuera», dijo, sentándose en una silla vieja que crujió bajo su peso. «Yo tampoco», respondió Renata con una media sonrisa. «Fue como si algo me empujara, como si el piano me llamara. Te llamó, y tú respondiste. Eso fue lo más valiente que he visto en todos mis años aquí». Renata dio un sorbo al agua y miró hacia la puerta. «¿Viste la cara de la señora Durán cuando terminé de tocar?» «Sí», Tomás bajó la voz. «Y eso es lo que me preocupa, Renata. Conozco a Valentina Durán desde hace muchos años. Esa mujer no perdona, no olvida. Y lo que tú hiciste esta noche la dejó en ridículo frente a todos». «Yo no quise dejar a nadie en ridículo, Tomás. Solo quise tocar». «Lo sé, pero ella no lo ve así. Para Valentina, tú acabas de demostrar que bajo su mando había un diamante que ella trató como basura. Y eso, para alguien como ella, es imperdonable». Renata guardó silencio. Sabía que Tomás tenía razón, pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en su madre. Necesitaba llegar a casa, contarle lo que había pasado y asegurarse de que estuviera bien. Se despidió de Tomás y salió del hotel por la puerta de servicio, como siempre. La noche estaba fresca y las calles casi vacías. Caminó varias cuadras hasta llegar a su barrio, un vecindario humilde donde las casas se apretaban unas contra otras y las paredes contaban historias de lucha y resistencia. Cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento, encontró a doña Carmela sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas y la radio encendida a bajo volumen. «Mija, llegaste tarde», dijo su madre con voz suave pero cansada. «Lo sé, mamá. Hoy fue un día diferente». Renata se arrodilló junto al sillón y tomó las manos de su madre entre las suyas. Eran manos delgadas, marcadas por años de trabajo, pero todavía cálidas, todavía fuertes a su manera. «Mamá, hoy toqué el piano». Doña Carmela abrió los ojos con sorpresa. La miró fijamente, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. «¿Tocaste? ¿Dónde?» «En el hotel, en la gala, frente a todos». Los ojos de doña Carmela se llenaron de lágrimas. No dijo nada durante un largo momento. Solo apretó las manos de su hija con una fuerza que parecía imposible para su estado. «Mi niña», susurró finalmente con la voz quebrada, «tu papá estaría tan orgulloso de ti». Renata sintió un nudo en la garganta. Su padre, un hombre bueno que había trabajado en la construcción toda su vida y que un día simplemente no regresó a casa. Un accidente en una obra lo había alejado de ellas para siempre, cuando Renata era todavía muy joven. Después de eso, doña Carmela había cargado sola el peso de criar a su hija, de pagar las cuentas, de sobrevivir en un mundo que no tenía piedad con las mujeres solas. «No llores, mamá», dijo Renata, secándose sus propias lágrimas. «Todo va a estar bien». «¿Y qué dijeron? ¿Les gustó?» Renata sonrió.
Se pusieron de pie, mamá. Todos aplaudieron de pie. Doña Carmela cerró los ojos y una sonrisa iluminó su rostro cansado. Era la sonrisa de una madre que, a pesar de todo el dolor y la lucha, sabía que su hija llevaba dentro algo extraordinario. Esa noche, Renata durmió con una paz que no sentía en años, pero esa paz estaba a punto de ser destrozada. Días después, Renata llegó al hotel como de costumbre. Entró por la puerta de servicio, se puso su uniforme y se dirigió a buscar su carrito de limpieza. Pero cuando llegó al área de empleados, notó algo extraño. Sus compañeros la miraban de reojo. Algunos desviaban la vista cuando ella los saludaba. Otros murmuraban en voz baja. Tomás la interceptó antes de que pudiera llegar a su casillero. «Renata, necesito hablar contigo». Su tono era grave, preocupado. «¿Qué pasa, Tomás?» Valentina mandó un comunicado interno esta mañana. Dice que van a hacer una auditoría de personal, revisión de contratos, evaluaciones de desempeño, antecedentes laborales, todo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Tomás la miró a los ojos. «Renata, la auditoría solo afecta al personal de limpieza, a nadie más. ¿Entiendes lo que eso significa?» Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, lo entendía. La auditoría no era una revisión general, era una cacería, y ella era la presa, pero no tuvo tiempo de procesar la información. En ese momento, Valentina apareció en la puerta del área de empleados con una carpeta en la mano y una expresión que combinaba profesionalismo con algo oscuro debajo de la superficie. «Solís», dijo sin siquiera saludar. «A mi oficina, ahora». Renata miró a Tomás. Él le respondió con una mirada que decía, «Ten cuidado». Ella asintió y siguió a Valentina por el pasillo. La oficina de Valentina era un espacio frío y ordenado, sin una sola fotografía personal, sin una planta, sin nada que sugiriera que allí trabajaba un ser humano. Solo una mesa de escritorio perfectamente organizada, 2 sillas y una ventana que daba al estacionamiento trasero del hotel. «Siéntate», ordenó Valentina cerrando la puerta. Renata se sentó. Valentina abrió la carpeta y comenzó a hojear documentos con una lentitud deliberada, como un gato que juega con su presa antes de dar el golpe final. «Solís, llevas un buen tiempo trabajando aquí, ¿correcto?» «Sí, señora». «¿Y en todo ese tiempo, alguna vez has tenido problemas? ¿Alguna queja? ¿Algún incidente?» «No, señora. Ninguno». «Interesante». Valentina sacó un documento de la carpeta. «Porque aquí tengo un reporte que dice lo contrario». Renata frunció el ceño. «¿Un reporte? ¿De qué?» «De la noche de la gala. Un guardia de seguridad registró que una empleada de limpieza abandonó su puesto asignado sin autorización, subió al escenario de un evento privado y manipuló un instrumento valuado en una cantidad considerable. Un instrumento que, por cierto, está asegurado y cuyo uso no autorizado podría considerarse un daño potencial a la propiedad del hotel». Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo no dañé nada, solo toqué el piano, y el señor Montero me dio permiso. Él mismo me retó a tocarlo frente a todos». Valentina sonrió. Esa misma sonrisa fría que Renata había visto la noche de la gala. El señor Montero hizo un comentario informal en un contexto social. Eso no constituye una autorización formal para que una empleada de limpieza utilice equipamiento del hotel. Y según el reglamento interno, cualquier uso no autorizado de bienes del establecimiento es motivo de sanción disciplinaria. «Eso no es justo», dijo Renata, luchando por mantener la calma. «No se trata de justicia, Solís. Se trata de protocolo». Valentina sacó otro documento. «Además, durante la auditoría revisamos tu expediente y encontramos que en tu solicitud de empleo original hay una inconsistencia. En la sección de formación académica, dejaste un espacio en blanco. No declaraste ningún tipo de formación musical. Porque no tengo un título formal. Aprendí de forma particular». «Exacto. Omitiste información relevante sobre tus habilidades. Eso, según nuestras políticas, puede considerarse una falta de transparencia en tu perfil laboral». Renata no podía creer lo que estaba escuchando. Valentina estaba construyendo un caso en su contra pieza por pieza, como una telaraña diseñada para atraparla sin escapatoria. «Señora Durán», dijo Renata, con la voz temblando pero firme, «yo soy una buena empleada. Nunca he faltado.
Nunca he llegado tarde. Nunca he causado ningún problema. Lo que hice esa noche lo hice porque el hotel necesitaba un pianista y yo podía ayudar. Eso es todo. Valentina cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Solís, voy a ser directa contigo. El señor Montero está evaluando tu situación. Lo que hiciste esa noche puso al hotel en una posición incómoda. Hay inversionistas que están preguntando por ti. Periodistas que quieren saber quién es la empleada de limpieza que tocó el piano en la gala. Eso genera una imagen que el grupo Montero no necesita. ¿Una imagen de qué?, preguntó Renata, confundida. De desorden, de falta de control, de un hotel donde los empleados hacen lo que quieren. ¿Entiendes? Esto no es personal, Solís. Es institucional. Renata apretó las manos sobre sus rodillas. Cada palabra de Valentina era como una piedra que le caía encima. Pero no iba a quebrarse. No ahí. No frente a ella. ¿Me va a despedir?, preguntó directamente. Valentina se reclinó en su silla. Eso depende. Por ahora, estás suspendida temporalmente mientras se completa la auditoría. Sin goce de sueldo. Tienes prohibido entrar a las áreas públicas del hotel. Y por supuesto, tienes terminantemente prohibido acercarte al piano o a cualquier instrumento del establecimiento. Renata se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban, pero su mirada no flaqueó. ¿Algo más, señora Durán? Sí, una cosa más. Si durante tu suspensión hablas con algún medio de comunicación o publicas algo sobre lo que pasó en la gala, será considerado una violación de tu cláusula de confidencialidad y procederemos legalmente. ¿Quedó claro? Quedó claro, dijo Renata. Salió de la oficina sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Sin sueldo, con su madre enferma, con la amenaza de perder el único trabajo que les permitía sobrevivir. Y todo por haber hecho lo que su corazón le pedía. Tomás la esperaba en el pasillo. Bastó una mirada para que él entendiera todo. Renata. Me suspendieron, Tomás. Sin sueldo. Y me amenazaron. El viejo conserje apretó los puños con una rabia silenciosa que le enrojeció el rostro. Esto no está bien. Esto no puede quedar así. ¿Y qué puedo hacer? La voz de Renata se quebró por primera vez. No tengo abogado. No tengo contactos. No tengo nada, Tomás. Solo tengo mis manos y una madre que me necesita. Tomás la miró con una determinación que ella nunca le había visto. Escúchame bien, Renata. Llevo muchos años en este hotel. He visto cosas que nadie sabe. Y conozco gente que Valentina Durán no querría que yo conociera. Dame unos días. Déjame hacer unas llamadas. ¿Llamadas a quién? Tomás dudó un momento. Luego habló en voz tan baja que apenas se escuchó. La noche de la gala, entre los invitados, había alguien que no vino por negocios ni por champán. Alguien que vino específicamente porque escuchó que habría música en vivo. Alguien que lleva años buscando algo que la mayoría de la gente no cree que exista. Un talento puro, sin contaminar, sin fabricar. ¿Quién?, preguntó Renata. Se llama Augusto Bellini. Es uno de los maestros de música clásica más reconocidos del mundo. Y estuvo ahí esa noche, Renata. Estuvo en el salón cuando tú tocaste. El corazón de Renata se detuvo. ¿Qué? No sé si te vio. No sé si escuchó tu presentación completa. Pero sé que estuvo ahí. Y sé cómo contactar a alguien cercano a él. Renata lo miró con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de esperanza y terror que le oprimía el pecho. Tomás, aunque ese hombre me hubiera escuchado, ¿por qué le importaría una empleada de limpieza? Tomás puso su mano sobre el hombro de Renata y le dijo algo que ella jamás olvidaría. Porque el talento verdadero, Renata, no necesita permiso para existir. Y las personas que dedican su vida a buscar ese talento no miran los uniformes, miran las manos. Y tus manos, esa noche, hablaron más fuerte que todo el dinero de ese salón. Renata salió del hotel con el corazón partido en dos. Por un lado, el miedo, la suspensión, las amenazas, la incertidumbre de no saber cómo iba a pagar las medicinas de su madre. Por otro lado, algo que apenas se atrevía a nombrar, esperanza. Una pequeña, frágil, temblorosa esperanza que se aferraba a un nombre que ella aún no conocía, pero que estaba a punto de cambiarlo todo, Augusto Bellini. Mientras tanto, en el piso más alto del hotel, en su oficina privada con vista a toda la ciudad, Leandro Montero estaba sentado en silencio frente a su escritorio. Frente a él, había una copa de whisky que no había tocado. Y en la pantalla de su computadora, un video,
Alguien entre los invitados había grabado la presentación de Renata con su teléfono. Y ese video, en apenas unas horas, había comenzado a circular por las redes sociales. Los comentarios se multiplicaban. La gente lo compartía con mensajes como: «Esto es lo más hermoso que escucharás hoy». Y una empleada de limpieza humilló a un salón lleno de millonarios con un piano. Leandro vio el video una vez, luego otra, y cada vez que lo veía, la voz de su padre resonaba con más fuerza en su memoria. La verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, hijo. Está en tu capacidad de conmoverse ante algo bello. Leandro cerró la computadora. Se llevó las manos al rostro. Y por primera vez en muchos años, el millonario más poderoso de la ciudad no supo qué hacer. Porque algo había cambiado en él esa noche. Y lo que más le aterraba era que no sabía si quería que cambiara de vuelta. Augusto Bellini había dedicado su vida entera a una sola búsqueda. Mientras otros maestros de música se conformaban con formar buenos intérpretes, con pulir técnicas y corregir posturas, Bellini buscaba algo distinto, algo que no se podía enseñar, algo que no se podía fabricar en ningún conservatorio del mundo. Bellini buscaba lo que él llamaba la voz invisible, esa conexión inexplicable entre un músico y su instrumento que trasciende la técnica, que supera la partitura, que convierte las notas en algo vivo. Había recorrido auditorios en Europa, salas de concierto en Asia, festivales en América. Había escuchado a miles de pianistas, algunos brillantes, algunos extraordinarios, pero ninguno le había provocado lo que él llevaba décadas esperando sentir. Hasta aquella noche en el Hotel Palacio Montero. Bellini había asistido a la gala por compromiso. Un viejo conocido del mundo empresarial lo había invitado y él aceptó solo porque le mencionaron que habría música en vivo. Llegó tarde. Se sentó en una mesa apartada del escenario y esperó con la paciencia de quien ya no espera nada. Cuando el murmullo sobre la cancelación del pianista recorrió el salón, Bellini se preparó para irse. Otra noche desperdiciada. Otra gala vacía. Pero entonces vio algo que lo detuvo. Una mujer con uniforme de empleada de limpieza caminaba hacia el piano. Bellini no rió como los demás. No murmuró. No se burló. Se quedó completamente inmóvil, con esa intuición que solo dan los años de experiencia, observando cada paso de aquella mujer como un cazador que presiente que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Y cuando Renata tocó la primera nota, Augusto Bellini supo. Lo supo con la misma certeza con la que un marinero reconoce la tormenta antes de que aparezca en el horizonte. Lo supo con cada fibra de su cuerpo, con cada año de experiencia acumulada, con cada noche que había pasado buscando exactamente eso. La voz invisible estaba ahí, en los dedos de esa mujer, en la forma en que acariciaba las teclas como si fueran seres vivos, en la manera en que cada nota llevaba dentro una historia que no necesitaba palabras para ser contada. Bellini escuchó la presentación completa sin moverse, sin respirar, sin parpadear, y cuando terminó, cuando el salón estalló en aplausos, él no aplaudió, no porque no estuviera conmovido, sino porque estaba demasiado conmovido para hacer cualquier cosa que no fuera quedarse sentado, con los ojos cerrados, dejando que las últimas notas reverberaran dentro de su pecho. Había querido acercarse a ella esa misma noche, pero el caos posterior, la reacción de Leandro, la confusión del salón, hicieron imposible cualquier contacto. Bellini buscó a alguien del personal que pudiera darle información sobre aquella mujer, pero los empleados estaban demasiado ocupados y nadie supo decirle nada concreto. Se fue del hotel esa noche con una sola certeza: tenía que encontrarla. Lo que no sabía era que alguien estaba a punto de encontrarlo a él primero. Días después de la suspensión de Renata, Tomás Herrera cumplió su promesa. El viejo conserje tenía un sobrino llamado Nicolás, que trabajaba como asistente en la Sala Florencia, uno de los auditorios de música clásica más prestigiosos de la ciudad. Tomás llamó a Nicolás y le explicó la situación sin dar demasiados detalles. Necesitaba contactar a alguien cercano a Augusto Bellini. Nicolás, al principio, pensó que su tío estaba bromeando. «Tío, Bellini es una leyenda. No puedes simplemente llamarlo y pedirle que escuche a alguien». «No te estoy pidiendo que lo llame», respondió Tomás con firmeza. «Te estoy pidiendo que le hagas llegar un mensaje. Solo eso. Si después de escucharlo no le interesa, lo entenderé.
pero necesito que al menos lo intente. ¿Y qué quieres que le diga? Tomás pensó un momento. Dile que en la gala del Hotel Palacio Montero, una mujer tocó el piano de una forma que hizo llorar a un salón entero de millonarios. Dile que esa mujer no tiene formación académica, no tiene título, no tiene representante. Solo tiene sus manos y algo dentro del pecho que no se puede explicar con palabras. Y dile que si él verdaderamente busca lo que dice buscar, ella es la respuesta. Nicolás guardó silencio un largo momento. Conocía a su tío. Sabía que no era un hombre de exageraciones ni de palabras vacías. Si Tomás decía que aquella mujer era especial, había algo real detrás. Voy a intentarlo, tío, pero no te prometo nada. Lo que ninguno de los dos sabía era que no iban a necesitar convencer a Bellini de nada, porque el maestro ya estaba buscando a Renata por su cuenta. El video de la presentación en la gala había seguido circulando por las redes sociales. Lo que comenzó como unos pocos cientos de reproducciones se convirtió en miles, y esos miles se multiplicaron hasta convertirse en un fenómeno que nadie había anticipado. Portales de noticias comenzaron a hacerse eco de la historia. Una empleada de limpieza había tocado el piano en una gala de millonarios y había dejado a todos sin palabras. Los comentarios se contaban por miles. La gente quería saber quién era esa mujer, dónde estaba, por qué nadie la conocía. Y Augusto Bellini, que raramente usaba las redes sociales, recibió el video a través de un colega que se lo envió con un mensaje simple. Augusto, creo que esto es lo que llevas buscando toda tu vida. Bellini vio el video en la pantalla de su teléfono. La calidad no era perfecta. El ángulo era irregular. El sonido tenía el ruido ambiente del salón. Pero nada de eso importaba. Porque a través de esa grabación imperfecta, la música de Renata llegaba con la misma fuerza que si estuviera sentado frente al piano. Fue entonces cuando recibió la llamada de Nicolás. El mensaje de Tomás llegó en el momento exacto. Bellini no necesitó escuchar más. Solo preguntó una cosa. ¿Dónde puedo encontrarla? Mientras tanto, Renata vivía los días más difíciles de su vida. Sin sueldo, los ahorros que tenía se agotaron rápidamente. Las medicinas de doña Carmela eran costosas, y cada semana la lista crecía. Renata buscó trabajo en otros lugares, restaurantes, oficinas, tiendas. Pero cada vez que un posible empleador llamaba al Hotel Palacio Montero para pedir referencias, la respuesta era la misma. Renata Solís fue suspendida por faltas al protocolo institucional. Nadie quería contratar a alguien con esa mancha en su historial. Valentina se había asegurado de cerrar cada puerta, cada salida, cada oportunidad. La trampa no era solo la suspensión. Era el muro invisible que había construido alrededor de Renata para que nadie le diera una segunda oportunidad. Una tarde, Renata regresó a su apartamento después de otra búsqueda de empleo sin resultados. Encontró a doña Carmela sentada en el mismo sillón de siempre, pero algo era diferente. Su madre tenía sobre las piernas una caja vieja de cartón que Renata reconoció de inmediato. «Mamá, ¿de dónde sacaste eso?» «Estaba en el armario, mija, donde siempre ha estado». Renata se acercó lentamente. Doña Carmela abrió la caja y sacó un pequeño cuaderno gastado, con las páginas amarillentas y los bordes desgastados por el tiempo. Era el cuaderno donde el profesor Ignacio Wessel había escrito las primeras lecciones de piano para Renata. Cada página tenía notas musicales dibujadas a mano, con anotaciones al margen escritas con una letra elegante y precisa. Excelente sensibilidad. Progreso extraordinario. Esta niña escucha lo que otros no pueden oír. Debajo del cuaderno había algo más. Una carta, doblada cuidadosamente, con un sobre que tenía el nombre de Renata escrito a mano. «¿Qué es esto?», preguntó Renata, tomando el sobre con manos temblorosas. «El profesor Ignacio me la dio el día que dejaste las clases», dijo doña Carmela. «Me pidió que te la entregara cuando fuera el momento adecuado. Yo la guardé todos estos años esperando ese momento. Y creo, mija, que ese momento es hoy». Renata abrió el sobre con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con la misma letra del cuaderno. «Querida Renata, si estás leyendo esto, significa que la vida te puso a prueba y que tu madre decidió que necesitabas recordar quién eres. No sé qué caminos habrás recorrido, ni qué obstáculos te habrá puesto el destino. Pero sé, con la misma certeza con la que sé,
que el sol sale cada mañana, que la música sigue viviendo dentro de ti. Nunca conocí a nadie como tú. Nunca vi a nadie sentir la música de la forma en que tú la sientes. Tu talento no es algo que se aprende, es algo que se nace. Y lo que se nace no se pierde, Renata. Se guarda, se protege. Y cuando el mundo intenta aplastarlo, encuentra la manera de salir a la superficie. Quiero que sepas que el día que te fuiste de mis clases fue el día más triste de mi carrera como maestro, pero también fue el día en que más te admiré, porque elegiste a tu madre por encima de todo. Y eso, Renata, es la señal más grande de que tu corazón es tan extraordinario como tus manos. No abandones la música. La música no te abandonó a ti. Con todo mi afecto y admiración, profesor Ignacio Wessel. Renata terminó de leer con el rostro empapado en lágrimas. Abrazó la carta contra su pecho y lloró como no había llorado en mucho tiempo. No de tristeza, de algo que no tenía nombre, de gratitud, de dolor, de esperanza, de todo junto. Doña Carmela la abrazó con sus brazos frágiles, pero infinitamente fuertes. Mija, tú naciste para algo grande. Yo lo supe desde el día que te vi sentarte frente a ese piano viejo en la iglesia. Y lo que el mundo te quite, la vida te lo va a devolver multiplicado. En ese momento, alguien tocó la puerta. Renata se secó las lágrimas, se levantó y abrió. Frente a ella estaba Tomás, con el rostro enrojecido como si hubiera corrido varias cuadras. Tomás, ¿qué pasó? ¿Estás bien? El viejo conserje la miró con una expresión que Renata nunca le había visto. No era preocupación, no era tristeza, era algo completamente diferente. Era asombro. Renata, dijo Tomás, respirando con dificultad. Necesitas venir conmigo, ahora. ¿A dónde? ¿Qué ocurre? Tomás la tomó de los hombros y la miró directamente a los ojos. Augusto Bellini, el maestro Augusto Bellini, está aquí, en la ciudad, y quiere conocerte. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchas. Mi sobrino Nicolás trabaja en la Sala Florencia. Logré hacerle llegar un mensaje a Bellini, pero resulta que ni siquiera lo necesitaba. El maestro ya te estaba buscando. Vio el video de la gala. Te ha estado buscando desde esa noche. Y quiere verte mañana. Renata retrocedió un paso. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Tomás, yo no puedo. No estoy preparada. No tengo ropa adecuada. No tengo nada. Tomás le sonrió con una ternura que le arrugó todo el rostro. Renata, esa noche en el hotel no tenías nada. Solo tenías un trapeador y un uniforme de limpieza. Y con eso, hiciste llorar a un salón entero. No necesitas nada más que lo que ya tienes. Tus manos, tu corazón y esa música que llevas dentro. Doña Carmela, que había escuchado todo desde su sillón, habló con una voz que, a pesar de su fragilidad, resonó en todo el apartamento como una campana. Ve, mija, ve, y muéstrale al mundo lo que tu madre siempre supo. Renata miró la carta del profesor Ignacio que todavía sostenía en su mano. Leyó la última línea una vez más. No abandones la música. La música no te abandonó a ti. Y entonces, con las manos temblorosas pero el alma encendida, Renata tomó una decisión. Está bien, dijo con una voz que salió desde lo más profundo de su ser. Voy a ir. Lo que Renata no sabía era que mientras ella se preparaba para el encuentro más importante de su vida en el último piso del Hotel Palacio Montero, Valentina Durán acababa de descubrir que el video de la gala se había vuelto imparable. Miles y miles de personas lo habían visto. Los medios estaban preguntando. El nombre de Renata Solís estaba en boca de todos, y Valentina, con los ojos clavados en la pantalla de su computadora, entendió que su plan de silenciar a Renata acababa de fracasar. Pero eso no la detuvo. Al contrario, la hizo más peligrosa, porque Valentina Durán no era una mujer que aceptara perder. Y si no podía destruir a Renata desde adentro del hotel, iba a encontrar la manera de destruirla desde afuera. Tomó su teléfono, marcó un número, y cuando la persona al otro lado contestó, Valentina dijo una sola frase que helaría la sangre de cualquiera que conociera su verdadero significado. Necesito que investigues todo sobre Renata Solís. Todo, desde el día que nació hasta hoy. Y necesito que lo encuentres antes de que ella se reúna con Bellini. La carrera contra el tiempo había comenzado. Y Renata, ajena a todo,
Miraba por la ventana de su pequeño apartamento, sosteniendo la carta de su profesor contra el corazón, sin saber que el día siguiente cambiaría su vida para siempre, para bien o para mal. Renata no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de su cama, con la carta del profesor Ignacio entre las manos, leyéndola una y otra vez como si cada lectura le diera un poco más de fuerza para enfrentar lo que venía. Doña Carmela tampoco durmió. Desde su habitación, Renata podía escuchar a su madre murmurando oraciones en voz baja, pidiendo a Dios que protegiera a su hija, que le abriera camino, que no permitiera que el mundo le arrebatara lo único que le quedaba, la esperanza. Cuando amaneció, Renata se vistió con lo mejor que tenía, que no era mucho. Se miró en el espejo roto del baño y por un instante no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No por su apariencia, sino por sus ojos. Había algo nuevo en ellos, algo que no estaba ahí la noche anterior. Determinación. Tomás pasó a buscarla temprano. Caminaron juntos hasta la parada del autobús en silencio. No hacían falta palabras. Ambos sabían que lo que estaba a punto de suceder podía cambiar todo, o podía no cambiar nada, pero había que intentarlo. La Sala Florencia estaba en el centro de la ciudad, en una zona que Renata conocía solo de lejos. Edificios imponentes, calles arboladas, cafeterías donde una sola taza costaba lo que ella gastaba en comida para toda una semana. Era otro mundo. Un mundo que parecía hecho para personas que jamás habían tenido que elegir entre comprar medicinas o pagar la renta. Cuando llegaron a la entrada de la sala, Nicolás los esperaba. Era un joven delgado, de mirada amable y movimientos nerviosos, que no dejaba de revisar su teléfono. «Tío, llegaron justo a tiempo. El maestro Bellini está adentro. Lleva aquí desde temprano. Me pidió que los trajera directamente al salón de ensayos». Renata sintió que las piernas le fallaban. «Tomás, no puedo hacer esto», susurró, deteniéndose en la entrada. El viejo conserje se puso frente a ella y la miró con esa firmeza tranquila que solo dan los años de haber enfrentado la vida sin rendirse. «Renata, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que te suspendieron? Me dijiste que no tenías nada, solo tus manos y una madre que te necesita. Pues bien, esas manos te trajeron hasta aquí. Y tu madre está en casa rezando por ti. No les falles, no te falles a ti misma». Renata respiró profundo, cerró los ojos un instante y caminó hacia adentro. El salón de ensayos de la Sala Florencia era un espacio amplio, con techos altos y paredes revestidas en madera que hacían que cada sonido resonara con una claridad perfecta. En el centro del salón había un piano de cola. No tan ostentoso como el del Hotel Palacio Montero, pero infinitamente más íntimo, más real. Como si ese piano hubiera sido construido no para impresionar, sino para conversar. Y sentado en una silla junto al piano, con las piernas cruzadas y un cuaderno de notas sobre el regazo, estaba Augusto Bellini. Era un hombre que aparentaba llevar muchas décadas sobre esta tierra. Su cabello era completamente blanco y sus manos, grandes y nudosas, se movían constantemente, como si dirigieran una orquesta invisible. Pero lo más llamativo de Bellini eran sus ojos. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían escuchado demasiado, y que a pesar de todo, todavía brillaban con la curiosidad de un niño. Cuando Renata entró al salón, Bellini se puso de pie lentamente. No sonrió, no habló, solo la miró. La observó con una atención tan profunda que Renata sintió que aquel hombre estaba leyendo su historia completa solo con mirarla a los ojos. El silencio duró varios segundos. Fue Bellini quien lo rompió. «Así que tú eres la mujer del video», dijo con una voz grave pero cálida, como un violonchelo afinado a la perfección. «Sí, señor», respondió Renata, luchando por mantener la voz firme. «Augusto, llámame Augusto. Los títulos me hacen sentir más viejo de lo que ya soy». Renata esbozó una sonrisa tímida. Bellini señaló el piano con un gesto suave. «¿Quieres sentarte?» Renata miró el instrumento. Era hermoso. Las teclas estaban perfectamente alineadas, sin una marca, sin un rasguño. Un piano que había sido cuidado con amor. «¿Quiere que toque?», preguntó Renata. «No», respondió Bellini, y la respuesta sorprendió a todos los presentes. «Primero quiero que me cuentes algo. ¿Qué sentiste la noche de la gala cuando te sentaste frente al piano?» Renata no esperaba esa pregunta. Se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. «Sentí que volvía a casa.
dijo finalmente, como si hubiera estado perdida durante mucho tiempo y de pronto encontrara el camino de regreso. No pensé en la gente que se estaba burlando. No pensé en el señor Montero ni en su desafío. Cuando toqué la primera tecla, todo desapareció. Solo quedamos el piano y yo. Bellini la escuchó sin interrumpir. Cuando Renata terminó, el maestro se quitó los lentes, los limpió lentamente y volvió a ponérselos. ¿Sabes cuántos pianistas he escuchado en mi vida?, preguntó. No, señor. Augusto. Miles. Literalmente miles. Algunos en los conservatorios más prestigiosos del mundo. Otros en concursos internacionales donde compiten los mejores entre los mejores. He escuchado a prodigios que comenzaron a tocar antes de aprender a hablar. He escuchado a genios con doctorados en música que conocen cada teoría, cada técnica, cada secreto del instrumento. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron levemente. Pero lo que escuché en ese video, Renata, lo que tú hiciste esa noche, no se enseña en ningún conservatorio, no está en ningún libro, no se puede fabricar con años de estudio. Lo que tú tienes es algo que yo llevo toda mi vida buscando, y había empezado a creer que ya no existía. Renata sintió que el pecho le ardía. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no dejó que cayeran. No todavía. Ahora sí, dijo Bellini, señalando el piano. Toca para mí, no una pieza famosa, no algo que hayas ensayado. Quiero que toques lo que sientas en este momento, lo que sea que esté viviendo dentro de ti ahora mismo. Déjalo salir. Renata caminó hacia el piano. Se sentó en el banco. La madera estaba tibia, como si alguien hubiera estado sentado allí antes que ella, calentándole el lugar. Colocó sus manos sobre las teclas sin presionarlas. Solo las dejó ahí, sintiendo la textura, la temperatura, el peso de cada una. Cerró los ojos y pensó en su madre, en sus manos frágiles, en su sonrisa cansada, en las oraciones que murmuraba cada noche por ella. Pensó en su padre, a quien apenas recordaba, pero cuya ausencia llevaba grabada en el alma como una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Pensó en el profesor Ignacio, en aquella iglesia húmeda donde todo comenzó, en el viejo piano desafinado que le enseñó que sus manos podían crear algo que las palabras jamás podrían expresar. Y pensó en ella misma, en todos los pisos que había limpiado, en todas las veces que había pasado frente a un piano sin atreverse a tocarlo, en todos los años de silencio, de invisibilidad, de tragarse el dolor y seguir adelante porque no había otra opción. Presionó la primera tecla. El sonido llenó el salón como una gota de lluvia que cae en un lago en calma, puro, cristalino, perfecto. Y luego la segunda nota, y la tercera. Y entonces la melodía comenzó a nacer. No era la misma pieza de la gala. Era algo nuevo. Algo que estaba naciendo en ese preciso instante, como si la música se estuviera componiendo sola a través de sus dedos. Era triste y hermosa al mismo tiempo. Era dolor y esperanza entrelazados de una forma que hacía imposible saber dónde terminaba uno y empezaba la otra. Tomás, que estaba de pie junto a la puerta, se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Nicolás se apoyó contra la pared con los ojos enrojecidos, incapaz de moverse. Y Bellini, Augusto Bellini, cerró los ojos. Sus manos, que siempre se movían inquietas, se quedaron completamente quietas por primera vez. Una lágrima recorrió su mejilla arrugada y cayó sobre el cuaderno de notas que tenía en el regazo. No la limpió. La dejó caer como si fuera parte de la música. Renata tocó durante varios minutos, que parecieron horas. La melodía creció, se elevó, alcanzó alturas que hacían vibrar las paredes de madera del salón. Luego descendió, se hizo íntima, susurrante, como una confesión que solo se hace en la oscuridad. Y finalmente, con una delicadeza que parecía imposible para un instrumento tan grande, la última nota se desvaneció en el aire. Silencio. Bellini abrió los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero su rostro mostraba algo que iba más allá de la emoción. Era certeza, era convicción absoluta. Se puso de pie, caminó hasta el piano y se detuvo frente a Renata. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó con la voz rota. Renata negó con la cabeza, asustada de haber hecho algo mal. Acabas de tocar algo que no existe en ninguna partitura del mundo. Algo que acaba de nacer aquí, en este salón, en este momento. Y fue la pieza más hermosa que he escuchado en toda mi vida.
Renata no pudo contener más las lágrimas. Cayeron libres, calientes, imparables. No de tristeza, de algo mucho más grande. Bellini la miró con una seriedad que contrastaba con la emoción de su rostro. Renata, voy a ser directo contigo. Dentro de unas semanas se celebra el Festival Internacional de Piano de la Sala Florencia. Es uno de los eventos más importantes del mundo de la música clásica. Vienen críticos, directores de orquesta, representantes de las mejores escuelas y compañías musicales del planeta. Cada año yo tengo la potestad de invitar a un artista especial, alguien fuera del circuito tradicional, alguien que represente lo que yo creo que la música debería ser. Hizo una pausa. Tomó las manos de Renata entre las suyas. Quiero que seas tú. Quiero que toques en el festival. Renata sintió que el mundo se detenía. ¿Yo? Pero, Augusto, yo no tengo formación formal. No tengo títulos. No tengo experiencia en escenarios. Soy una empleada de limpieza que... Eres una artista, la interrumpió Bellini con firmeza. Lo que la vida te haya obligado a hacer para sobrevivir no define lo que eres. Lo que define lo que eres es lo que acabo de escuchar. Y lo que acabo de escuchar merece estar en el escenario más grande del mundo. Tomás lloraba en silencio junto a la puerta. Nicolás se había sentado en el suelo, incapaz de mantenerse de pie por la emoción. Renata miró al maestro. Miró el piano. Miró sus propias manos, esas manos que el mundo había destinado a sostener trapeadores y cubetas. Y en ese momento, por primera vez en su vida, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esas manos habían sido creadas para algo más. Acepto, dijo, con una voz que temblaba pero que nunca había sonado tan segura. Bellini sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que le iluminó todo el rostro y le quitó años de encima. Bien, entonces empezamos a trabajar mañana. Tenemos mucho que preparar y poco tiempo. Renata asintió, todavía aturdida. Tomás se acercó y la abrazó con fuerza, sin decir nada, porque las palabras sobraban. Salieron de la Sala Florencia con el corazón desbordado. El sol de la tarde bañaba las calles, y por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió su calor no solo en la piel, sino por dentro. Pero mientras caminaban hacia la parada del autobús, el teléfono de Tomás sonó. Era un número del hotel. Tomás dudó, pero contestó. ¿Tomás? Era la voz de uno de sus compañeros del hotel, un recepcionista llamado Darío. Necesito que sepas algo. Valentina ha estado moviendo hilos. Contrató a alguien para investigar a Renata, y encontraron algo. Tomás se detuvo en seco. Renata lo miró, alarmada por el cambio en su expresión. ¿Qué encontraron?, preguntó Tomás en voz baja. No sé los detalles. Solo sé que Valentina estaba sonriendo cuando salió de su oficina. Y cuando Valentina Durán sonríe, alguien está a punto de pasarla muy mal. Tomás, lo que sea que hayan encontrado, Valentina piensa usarlo. Y piensa usarlo pronto. Tomás colgó. Miró a Renata. Ella había escuchado suficiente para entender que algo oscuro se estaba gestando. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué encontraron? El viejo conserje le sostuvo la mirada. Y por primera vez en todo el tiempo que se conocían, Renata vio algo en los ojos de Tomás que la aterrorizó. Miedo. No lo sé, Renata, pero necesitamos averiguarlo antes de que Valentina lo use en tu contra. Renata miró hacia atrás, hacia la Sala Florencia que se alejaba a sus espaldas. Hacía apenas unos minutos, el mundo parecía haberse abierto frente a ella como una puerta de luz. Ahora, una sombra se cernía sobre esa luz. Y en algún lugar, en una oficina del último piso del Hotel Palacio Montero, Valentina Durán sostenía un expediente entre sus manos. Un expediente que no contenía delitos ni escándalos. Contenía algo mucho más peligroso. Contenía un secreto que Renata había guardado toda su vida. Un secreto que ni siquiera Tomás conocía. Un secreto que, si salía a la luz en el momento equivocado, podía destruir todo lo que Renata acababa de construir. Y Valentina sabía exactamente cuándo y cómo usarlo. Los días que siguieron al encuentro con Bellini fueron los más intensos de la vida de Renata. Cada mañana tomaba el autobús hasta la Sala Florencia, donde el maestro la esperaba con partituras, ejercicios y una paciencia que parecía no tener límites. Pero Bellini no le enseñaba como un profesor convencional. No le pedía que repitiera escalas,
ni que memorizara piezas clásicas nota por nota. En lugar de eso, la sentaba frente al piano y le hacía preguntas que nadie le había hecho jamás. ¿Qué sientes cuando llueve, Renata? Tristeza, pero también calma, como si la lluvia limpiara algo por dentro. Tócalo. Y Renata tocaba. Y lo que salía de sus dedos era exactamente eso. Tristeza y calma entrelazadas en una melodía que hacía que Bellini cerrara los ojos y asintiera en silencio. ¿Qué sientes cuando piensas en tu madre? Miedo de perderla, pero también gratitud. Gratitud tan grande que a veces no me cabe en el pecho. Tócalo. Y Renata tocaba. Y las notas temblaban con una vulnerabilidad que hacía que las paredes de madera del salón parecieran respirar junto con ella. Bellini le estaba enseñando algo que ningún conservatorio del mundo podía ofrecer: a traducir la vida en música, a convertir cada emoción, cada recuerdo, cada herida, en algo que otros pudieran sentir a través de un instrumento. «El festival está cada vez más cerca», le dijo Bellini una tarde, mientras revisaba sus notas. «Van a asistir críticos de los medios más importantes, directores de orquestas internacionales, representantes de fundaciones que otorgan becas a músicos emergentes. Es una oportunidad única, Renata. Pero necesito que entiendas algo». «¿Qué cosa?» «Que no importa quién esté en el público, no importa cuántas cámaras haya, no importa cuánta gente te esté juzgando. Cuando te sientes frente a ese piano, solo existes tú y la música. Si tocas para impresionar, fracasarás. Si tocas desde el alma, nadie podrá detenerte». Renata asintió, pero detrás de su determinación había un peso que no la dejaba respirar completamente. Un peso que cargaba desde mucho antes de llegar al Hotel Palacio Montero, mucho antes de conocer a Tomás, mucho antes de que sus manos tocaran aquel piano de cola en la noche de la gala. Un secreto. Y ese secreto estaba a punto de alcanzarla. Esa misma tarde, mientras Renata ensayaba en la Sala Florencia, Valentina Durán estaba sentada en su oficina del hotel con un sobre de papel manila frente a ella. El investigador que había contratado acababa de entregárselo. Valentina lo abrió con la calma de quien sabe que tiene entre las manos una bomba. Leyó cada página, cada documento, cada registro, y cuando terminó, se reclinó en su silla con esa sonrisa que helaba la sangre. «Perfecto», murmuró. «Absolutamente perfecto». Tomó su teléfono y marcó el número de Leandro Montero. «Señor Montero, necesito verlo. Es urgente». «Es sobre Solís». Leandro, que llevaba días en un estado extraño de silencio y reflexión desde la noche de la gala, aceptó la reunión sin preguntar detalles. Semanas antes, Valentina le había susurrado algo al oído en medio de los aplausos del salón. Le había dicho: «Si reconoce públicamente a esa mujer, el hotel queda en ridículo. Una empleada de limpieza humillando a sus invitados con un piano. La prensa lo va a destrozar». Esas palabras habían sido suficientes para que Leandro diera media vuelta sin cumplir su desafío. Y la llamada que Valentina recibió aquella misma noche había sido del investigador privado, confirmando que aceptaba el trabajo de rastrear la vida completa de Renata Solís. Todo había sido calculado, cada movimiento, cada paso. Valentina no dejaba nada al azar. Cuando se reunieron en la oficina de Leandro, Valentina colocó el sobre frente a él. «Ábralo», dijo. Leandro la miró con desconfianza, pero abrió el sobre. Leyó los documentos en silencio. Su expresión fue cambiando página tras página. Sorpresa, confusión, y finalmente, algo que Valentina no esperaba: dolor. «¿Esto es verdad?», preguntó Leandro con voz baja. «Cada palabra. Cada documento está verificado». Leandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad desde lo alto, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez no se sentía por encima de nada. «¿Ella lo sabe?», preguntó sin voltear. «Ella siempre lo ha sabido. La pregunta es por qué lo ocultó». Leandro se quedó en silencio un largo rato. Valentina esperaba que él reaccionara con rabia, que ordenara una rueda de prensa, que usara la información para destruir a Renata públicamente y recuperar su imagen ante los inversionistas. Eso era exactamente lo que ella había planeado, pero Leandro no hizo nada de eso. «Retírate, Valentina», dijo con una frialdad que no iba dirigida a Renata sino a ella. «Necesito pensar». Valentina apretó los labios. Esto no estaba saliendo como lo había planeado, pero no discutió.
Salió de la oficina con el paso firme de quien ya tiene un plan alternativo preparado, porque si Leandro no iba a usar esa información, ella se encargaría personalmente de que llegara a donde más daño pudiera causar. Al día siguiente, Renata llegó a la sala Florencia para su ensayo habitual, pero algo era diferente. Bellini no estaba solo. Junto a él, sentado en una silla con un bastón entre las manos y un sombrero sobre las rodillas, había un hombre que Renata no veía desde hacía muchos años. Se detuvo en la puerta. Su cuerpo entero se paralizó. «Profesor Ignacio». El anciano levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero llenos de una ternura infinita, se encontraron con los de Renata, y en ese instante, los años desaparecieron. Volvieron a ser la niña de la iglesia y el maestro que la escuchó tocar por primera vez. «Mi pequeña Renata», dijo el profesor Ignacio con la voz quebrada. «Aunque ya no eres tan pequeña». Renata cruzó el salón casi corriendo y se arrodilló frente a él. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. El profesor Ignacio le puso la mano sobre la cabeza, como solía hacer cuando era niña después de cada lección, y Renata lloró con la libertad de quien finalmente se reencuentra con una parte de sí misma que creía perdida. «¿Cómo está aquí? ¿Cómo supo?» «Augusto me llamó», dijo el profesor, señalando a Bellini con una sonrisa. «Resulta que este viejo terco y yo nos conocemos desde hace muchos años. Fuimos compañeros de estudios en nuestra juventud. Cuando él me describió a la mujer que había encontrado, supe de inmediato que eras tú. Nadie más en el mundo toca como tú, Renata. Nadie». Bellini se acercó y puso su mano sobre el hombro de Renata. «Ignacio fue quien me enseñó a buscar lo que yo llamo la voz invisible. Él fue mi maestro antes de que yo me convirtiera en maestro de otros. Y cuando le conté sobre ti, me dijo algo que confirmó todo lo que yo ya sabía». «¿Qué le dijo?», preguntó Renata entre lágrimas. El profesor Ignacio la miró directamente a los ojos. «Le dije que tú eres la mejor alumna que he tenido en toda mi vida, y que el día que dejaste mis clases, una parte de la música se fue contigo». Renata no pudo hablar. No había palabras suficientes para lo que sentía en ese momento. Solo abrazó al anciano con toda la fuerza que tenía, como si tuviera miedo de que volviera a desaparecer de su vida. Ensayaron juntos esa tarde. El profesor Ignacio se sentó a un lado del piano mientras Renata tocaba, y cada tanto hacía pequeños comentarios con esa precisión gentil que Renata recordaba de su infancia. «Esa nota necesita más aire. Deja que el silencio entre las notas hable por ti. No tengas prisa, la música sabe cuándo llegar». Fue la tarde más hermosa que Renata recordaba. 3 generaciones de músicos reunidas en un mismo salón. El maestro que la descubrió, el maestro que la encontró, y ella, la mujer que estaba a punto de mostrarle al mundo lo que siempre había llevado dentro. Pero cuando el ensayo terminó y Renata se preparaba para irse, Bellini la detuvo. «Renata, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesta conmigo». La seriedad en su voz hizo que el estómago de Renata se contrajera. «¿Qué pasa, Augusto?» «Me llegó información. No sé de dónde viene ni quién la filtró, pero está circulando entre ciertos periodistas que cubren el festival. Es sobre ti, sobre tu pasado». El rostro de Renata perdió todo su color. ¿Qué tipo de información?» Bellini la miró con una compasión que no tenía nada de condescendiente. Era la compasión de un hombre sabio, que entiende que todos cargamos pesos que el mundo no ve. «Renata, ¿es verdad que antes de trabajar en el Hotel Palacio Montero, viviste durante un tiempo en un albergue para personas sin hogar?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez, pero esta vez no había piano que la salvara. No había melodía que pudiera tapar la verdad que había escondido durante tanto tiempo. «Sí», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Es verdad». El profesor Ignacio la miró con sorpresa, pero sin juicio. Bellini no cambió su expresión. «Cuando mi madre enfermó gravemente, los gastos nos arruinaron», continuó Renata, con las lágrimas cayendo libremente. «Perdimos el apartamento donde vivíamos. No teníamos a nadie. No teníamos familia que nos ayudara. Pasamos un tiempo en un albergue de la Fundación Esperanza Viva mientras yo buscaba trabajo. Fue la época más oscura de mi vida. Mi madre estaba enferma, yo no tenía empleo, y dormíamos en literas rodeadas de desconocidos». Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. «Cuando conseguí el trabajo en el hotel,
Lo primero que hice fue alquilar el apartamento donde vivimos ahora. Nunca le conté a nadie sobre el albergue. No por vergüenza, sino porque sabía que si alguien lo descubría, me mirarían diferente, me tratarían con lástima, o peor, me cerrarían las puertas, como si haber pasado... El salón estaba lleno de trajes caros, copas de cristal y risas arrogantes. La noche prometía ser otra celebración exclusiva en la mansión del magnate tecnológico.